pasado 27 de septiembre de 2018 en Granada, el Club Español de la Mácula celebró esta OCT Battle con el patrocinio de Horus y de Bloss. Y de acuerdo con las peticiones que hemos recibido, hemos pensado grabar las respuestas a cada una de las preguntas que ese día compartimos con todos. En primer lugar, esta imagen, lo que queríamos era que se hiciera una correlación con la posición en la que el scan en concreto está situado, con esas 4 opciones. Ojo derecho, corte horizontal o vertical. Ojo izquierdo, corte horizontal o vertical. La clave para reconocer la lateralidad de una imagen de OCT es localizar la capa de fibras nerviosas de la retina. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Es muy simple, solo tenemos que recordar la distribución normal de la capa de fibras nerviosas a nivel de la retina. Si hacemos un corte horizontal en un ojo derecho, al lado derecho del scan tendremos toda la capa de fibras nerviosas correspondiente al haz papilomacular, que se corresponde exactamente con la imagen que estamos viendo. En un corte vertical habrá más simetría a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina, lógicamente. La segunda pregunta, respecto a esta imagen que vemos, era con qué se correspondería mejor. Y realmente era un caso de atrofia coroidea asociada a la edad, con un adelgazamiento patológico del tejido coroideo en pacientes hemétropes en edad de degeneración macular asociada a la edad, como vemos en estas imágenes. Rick Spaeth describió esa atrofia coroidea asociada a la edad como un grosor menor de 125 micras y describió que tiene un impacto directo sobre la función visual y además hasta 1/3 de pacientes pueden asociar glaucoma, incluso normotensivo. Por lo tanto, en este tipo de pacientes no solo es importante reconocer la atrofia coroidea, sino controlar muy de cerca el grosor de la capa de fibras nerviosas peripapilar y el campo visual. La paquicoroides es el extremo contrario. Es una coroides anormalmente dilatada, concretamente a nivel de la capa de Haller de grandes vasos, y también conlleva una serie de alteraciones a nivel de la retina externa y la función visual a medio y largo plazo. Como vemos en la imagen inferior, no es tan importante el grosor total de la coroides, sino los cambios cualitativos asociados a la dilatación de los grandes vasos de la capa de Haller. A modo de sugerencia, esto es un artículo que podéis encontrar en Open Access en Google, escrito por la doctora Rosa Dolz, en el que resume el espectro actual de la enfermedad paquicoroidea con todas las posibilidades diagnósticas y los signos clave en la OCT. En tercer lugar, presentábamos esta imagen, que se correspondía efectivamente con un vaso sanguíneo. Ese es el aspecto característico localizado en las capas internas de la retina con una sombra posterior. Y lo importante es reconocer estas estructuras, correlacionarlo con la imagen de reflectancia infrarroja o simplemente reconocer la localización y el aspecto cualitativo de los vasos sanguíneos en una OCT. No debemos confundirlo con una maculopatía media para central aguda. Aquí vemos otro ejemplo muy bonito en el que la tortuosidad de esa rama arterial nos permite identificar todas esas pequeñas secciones del vaso sanguíneo. No es lo mismo esto que esa hiperreflectividad que se corresponde con la capa de Henle, o con la típica hiperreflectividad que ocupa toda la retina interna a excepción de los fotorreceptores cuando tenemos una isquemia del plexo retiniano superficial. Y por supuesto, no es lo mismo y la localización es diferente cuando se trata de una maculopatía media para central aguda, en el que la hiperreflectividad se localiza a nivel de la nuclear interna con ese refuerzo a nivel de la limitante externa y que va
desvaneciéndose con el tiempo, dejando un legado atrófico de la localización donde se ha producido ese compromiso vascular. Es diferente esa imagen de PAM de la de un vaso sanguíneo normal, por la localización principalmente, también por la reflectividad. En cuarto lugar, preguntábamos por la nomenclatura de este signo tomográfico. Efectivamente, se trata de un defecto foveal de fotorreceptores que reconoce distintas posibilidades etiológicas, como la atracción vitromacular, pero lo importante es verlo. Si nos fijamos en esta secuencia, en este vídeo de una captura tomográfica, no estamos viendo lo que si hacemos un corte denso sí localizamos justo a nivel de la fovea, un defecto foveal de fotorreceptores justo aquí. La quinta pregunta se correspondía con una hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. Las imágenes son características en la OCT y, como sabemos, se corresponde con un estadio en la evolución de las MACTEL de tipo 2, diferente de los fenómenos de metaplasia del epitelio pigmentario de la retina típicos de patologías vasculares crónicas, como en estos ejemplos de edema macular diabético. En sexto lugar, encontramos esta estructura tomográfica que corresponde con una cavitación coroidea peripapilar. No es una excavación coroidea. Hay que saber distinguirlo. Aunque se parezca al nombre, una excavación coroidea no es una cavitación intracoroidea peripapilar. Son cosas diferentes y con una representación clínica diferente. Porque estas cavitaciones coroideas peripapilares, como la que vemos en esta imagen, están presentes hasta en un 20% de pacientes con miopía magna y habitualmente se correlacionan con lesiones amarillentas o anaranjadas en la región peripapilar con mucha frecuencia inferior. La papila suele tener una implantación oblicua y habitualmente hay un estafiloma inferior asociado. Y es importante recordar que puede asociar defectos campimétricos que deben monitorizarse a lo largo del tiempo. Volviendo al defecto foveal de fotorreceptores, como adelantábamos antes, hay distintas etiologías. Las tracciones vitromaculares, los fenómenos de fototoxicidad, las MACTEL de tipo 2 o la toxicidad por poppers. Todo ello puede producir un defecto foveal de fotorreceptores. En los pacientes miopes sabemos que la OCT tiene una importancia enorme para analizar el estado de la mácula y, del mismo modo, tenemos que reconocer qué es lo que estamos viendo. Respecto a la retinosquisis, patología traccional propia del paciente miope, podemos distinguir las retinosquisis internas de las retinosquisis externas. Las retinosquisis externas, además, como sabemos, pueden asociar pequeños desprendimientos localizados de retina, que deben ser monitorizados a lo largo del tiempo. En esta bonita imagen vemos lo que antes explicábamos como un corte, una sección de un vaso sanguíneo asociado a retinosquisis interna. Es diferente todo esto de los micropliegues vasculares retinianos, que es otro tipo de alteración traccional típica de los pacientes con miopía. Lo que vemos en esta imagen se corresponde con un agujero macular miópico que evoluciona hacia un desprendimiento de retina, de mácula, algo característico de los agujeros maculares en altos miopes. Esta imagen, con un poco, pero poco, de trampa, se corresponde con un agujero macular de espesor completo. Conocemos la fisiopatología de los agujeros maculares de espesor completo, habitualmente derivados de fenómenos traccionales,
Y del mismo modo tenemos que distinguir lo que es un agujero lamelar de lo que es un pseudoagujero. En los agujeros lamelares es como si introdujéramos y removiéramos con una cucharilla la retina, mientras que en los pseudoagujeros habitualmente es como si metiéramos el dedo hacia adentro, aumentando la depresión foveal o profundizando un punto concreto sin que haya un defecto de tejido, cosa que sí que se produce en un agujero macular lamelar. Además, las fechas señalan una proliferación epirretiniana asociada a agujero lamelar, característico y exclusivo de este tipo de agujeros. Los pseudoagujeros maculares no tienen defecto tisular. Esta imagen es característica de una foseta óptica. Los signos que produce la foseta óptica fueron descritos hace ya 30 años por Harvey Linkoff, sin OCT, con un dibujo que nos recuerda absolutamente la imagen que obtenemos en las OCTs actualmente, una de las genialidades de este enorme retinólogo. Vemos el aspecto típico del fondo de ojo con el desprendimiento del neuroepitelio con una foveosquisis tomográfica asociada en pacientes con fosetas de papila. Esta imagen no puede corresponderse con un macroaneurisma, que habitualmente está en capas internas y obviamente, como su nombre indica, son de mayor tamaño que este, sino que se corresponde con un microaneurisma. Hemos aprendido mucho de la estructura y de la correlación por imagen multimodal de los microaneurismas. Sabemos que cuando la pared es hiperreflectiva y completa, ese microaneurisma no produce leakage, mientras que cuando la pared es discontinua, con una hiperreflectividad discontinua o atenuada en algún punto, ese microaneurisma sí que va a asociar leakage. La pregunta 13ª mostraba esta imagen, que se corresponde con una lesión viteliforme adquirida en un paciente con drusas cuticulares, por lo tanto, un edema no neovascular. Hay que diferenciar las lesiones viteliformes adquiridas que se asocian a drusas y alteraciones pigmentarias más o menos importantes en la región macular de los pacientes, como la que vemos en la imagen, de las lesiones viteliformes propias de alteraciones distróficas de la retina, como en esta distrofia foveomacular viteliforme del adulto, en la que, como veis, no hay drusas, no hay alteraciones pigmentarias importantes, sino simplemente la lesión viteliforme de manera aislada. Un truco para saber si esa imagen en yema de huevo, esa lesión viteliforme, se corresponde o no con esto, o si hubiera alguna otra alteración asociada, es obtener una retinografía con luz azul en la que característicamente desaparece el depósito de lipofuscina que conforma esa lesión viteliforme. Aquí vemos otro ejemplo, una lesión viteliforme adquirida y cómo desaparece en la retinografía con luz azul. Puede ser de mucha ayuda cuando tengamos dudas. La penúltima pregunta de la primera ronda de esta OCT Battle era esta imagen absolutamente característica de una lesión neovascular de tipo 3 o proliferación angiomatosa retiniana. Como sabemos, la neovascularización de tipo 3 o proliferación angiomatosa retiniana es una forma particular y diferente de degeneración macular asociada a la edad en su forma neovascular que a través de distintos estadios va desarrollando desde proliferaciones intrarretinianas hasta desprendimientos serosos o fibrovasculares del epitelio pigmentario de la retina. Los signos que en la OCT va a producir de manera característica esta RAP es esa configuración en embudo de la capa nuclear interna y plexiforme externa hacia el epitelio pigmentario de la retina. Es un error hoy en día decir que existe una anastomosis correretiniana, porque no es así como se han demostrado a través de los estudios histopatológicos. La respuesta al tratamiento antiangiogénico es excelente, pero estas proliferaciones angiomatosas retinianas, de manera característica, lo que producen es el desarrollo de zonas de atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina multizonal. Y es lo que al final provoca las alteraciones visuales en los pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con cortes a distinto nivel, en
en el que la respuesta al tratamiento antiangiogénico es realmente excelente. Pero, con el tiempo, no por el tratamiento antiangiogénico, sino por la propia enfermedad, va desarrollando zonas de hipertransmisión de la señal, con atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa. Esta fue la pregunta que cerró esa primera ronda. Efectivamente, se corresponde con una mácula en domo y desprendimiento seroesofobral. La configuración típica de esa mácula en domo, habitualmente asociada a estafilomas inferiores en el contexto de un síndrome de papila oblicua, hace que cuando hacemos un corte horizontal veamos la disposición particular de la retina, que vemos perfectamente bien en el corte vertical. Las alteraciones pigmentarias que suelen producirse a nivel del ápex de ese estafiloma, de ese domo de la mácula, pueden inducir fuga de fluido y con ello la presencia de desprendimientos serofoveales. Es una entidad diferente de la coroidopatía serosa central, no tiene la misma fisiopatología y es importante reconocerlo en los pacientes habitualmente miopes con astigmatismo. Con una estructura macular realmente abigarrada, y siempre tenemos que jugar con la posición del scan para poder ver la totalidad del análisis que estamos queriendo realizar. Y así fue como terminamos nuestra primera ronda de la OCT Battle de Granada durante el pasado Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.